La víspera de mi boda fui a visitar a mi futura suegra. Al salir, olvidé mi abrigo. Cuando volví para recogerlo, tomé la decisión inmediata de cancelar la boda allí mismo. Llevaba ya casi la mitad del trayecto en coche desde la casa de Javier hasta mi piso de alquiler en el barrio de Tetuán, en Madrid, cuando de repente me acordé del abrigo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No fue por el viento nocturno de Madrid que se colaba por la rendija de la ventanilla, sino por ese abrigo. No era un abrigo cualquiera. Era de color crema, con cuello en pico. En el borde del cuello, mi madre había bordado pacientemente dos pequeñas flores, puntada a puntada a mano, como si hubiera cosido toda su vida en ellas. Frené de golpe. Las ruedas se detuvieron bruscamente. El sonido de la fricción chirrió marcando una línea corta sobre asfalto. Las luces del coche de atrás parpadearon y alguien tocó el claxon. Levanté la mano torpemente para pedir disculpas a través del retrovisor. Me desvié hacia el carril de cambio de sentido y di la vuelta como alguien que acaba de dejar caer su corazón en medio de la calle. Mañana era la boda. Se suponía que a esta hora debía estar en casa, durmiendo temprano para que a las 8 de la mañana las maquilladoras llegaran al hotel. Debía cuidar mi piel, mi semblante, mantener vivo el sueño de ser la novia. Pero estaba regresando a casa de Javier solo por un abrigo. Suena estúpido, ¿verdad? Sin embargo, en mi corazón, era el último ancla que me unía a mi madre, a su bendición, al buen augurio en el que ella había volcado todo su amor. Antes de irme de mi casa familiar, mi madre había sonreído, acariciando el cuello del abrigo con manos temblorosas. Mi niña se va a la casa de su marido mañana. Ponte esto para no pasar frío. Mamá te bordó dos flores que significan paz y bienestar. Eso dijo cuando sus ojos ya estaban cansados y su respiración era débil. Mi madre falleció hace apenas 2 meses, en una noche fría como esta. Lloré hasta quedar afónica, y luego viví como una persona muda, dedicándome solo a trabajar, a ahorrar y comprar un piso para que ella descansara en paz, aunque ya no estuviera. Pero 3 meses antes, ella y yo habíamos elegido mi vestido de novia. El abrigo era una reliquia, un consejo de madre, algo que no podía dejar perdido en la casa de otra persona. Aunque esa casa mañana fuera a convertirse en la de mi marido. El coche se detuvo bajo el edificio de apartamentos de la familia de Javier, en una urbanización cerca del centro, por Arturo Soria. La luz del pasillo era de un amarillo pálido y el viento soplaba entre los árboles haciendo que las hojas crujieran como un susurro. Bajé. Mis tacones golpearon el suelo de piedra con un sonido seco. En el cristal del vestíbulo vi mi reflejo. El pelo ligeramente ondulado, los labios de color terracota, los ojos finamente delineados. Una chica a punto de ser novia, me dije a mí misma. Elena, cálmate, mañana es un día feliz. Entré en el ascensor. En el espejo del ascensor me vi sonriendo. No era una sonrisa radiante, sino una sonrisa forzada para tranquilizarme. Para la boda de mañana, lo había preparado todo como quien se prepara para una nueva vida. El vestido de novia lo habíamos elegido mi madre y yo hace 3 meses, costó 2.000 euros. Mi madre dijo que era caro. Yo le dije que una se casa solo, una vez en la vida, y quería estar guapa. Mi madre sonrió con los ojos llorosos. Mi hija ya sabe cuidarse. El hotel para el banquete lo había reservado Javier con mucha antelación, dando una señal para asegurar la fecha. El piso de recién casados en San Chinarro estaba a mi nombre. Tenía 120 metros y cuadrados, estaba cerca de un buen colegio, un hospital y un parque. Había reunido el sueldo de 6 años de trabajo, más el dinero que me dejó mi madre, justo para dar la entrada y pedir la hipoteca al banco. Javier me lo dijo con mucha suavidad. Está bien que esté a tu nombre. Somos marido y mujer. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Yo le creí. Creí con toda mi juventud. Creí en nuestros 5 años de relación. Hace 5 años, conocí a Javier en una cena de empresa.
Acababan de ascenderme a jefa de proyecto y él era el nuevo ingeniero jefe. Ese día gané un portátil de última generación en un sorteo. Javier se acercó a ayudarme con la caja y sonrió. «Felicidades, Elena». Su sonrisa en ese momento fue como una brisa de primavera que ablanda el corazón sin darte tiempo a ponerte en guardia. La primera vez que conocí a su madre, doña Carmen, me cogió la mano y me habló con voz de miel. «Me gusta esta chica. Se la ve buena, trabajadora, sin tanto maquillaje llamativo. Las chicas de hoy en día solo piensan en arreglarse y no saben cuidar de la familia». Me conmovió escuchar eso, y pensé que había encontrado una buena familia política. En cuanto a Lucía, la hermana pequeña de Javier, que entonces estudiaba en la universidad, me llamaba hermana, me contaba alegremente sus sueños, sus planes, y decía que en el futuro quería seguir mis pasos para convertirse en una mujer independiente. Hasta le compré unos libros de orientación profesional como regalo. Esas imágenes pasaron por mi cabeza como una película a cámara rápida mientras el ascensor emitía un ding y se abría en la planta de la familia de mi prometido. Salí al pasillo y las luces con sensor de movimiento se encendieron. Frente a la puerta del piso, respiré hondo. Solo tenía que tocar el timbre, sonreír, decir. Me olvidé el abrigo, cogerlo y marcharme. Sencillo. Levanté la mano. Mi dedo quedó suspendido frente al botón del timbre. Y en ese preciso instante, un sonido provino desde el interior. La voz de doña Carmen sonaba muy alta, muy clara, como si estuviera hablando por teléfono con alguien, sin importarle quién escuchara. ¿Te refieres a Elena? Se acaba de ir de aquí. Dios mío, su forma de sonreír me da escalofríos. Es tan falsa. Me quedé de piedra, mi dedo como congelado en el aire. Otra voz intervino, jovial, con un tono burlón. «Ay, mamá, qué gran actriz. Estás hecha». Casi me echo a reír en su cara. Tragué saliva. La espalda se me heló y en mi cabeza resonó una pregunta sin sentido. ¿Por qué dicen eso? En el interior, doña Carmen soltó una carcajada, la risa satisfecha de quien acaba de ganar una partida de cartas. Claro que actúo. Si no actúo, ¿cómo? ¿Íbamos a conseguir ese piso de recién casados? Está en San Chinarro, cerca de un buen colegio, 120 metros. Ese piso ahora no baja de 450.000 euros. Lo sabes, ¿verdad? Lucía suspiró, emocionada como una niña con un regalo. Después de que Elena se case, esa casa será de Javier. Entonces será fácil hacer los trámites para ponerlo a su nombre. Luego lo venden y el dinero dará de sobra para que mi hermano abra su empresa. ¿Verdad, mamá? Sentí que me zumbaban los oídos y el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a destrozarme el pecho. Ponerlo a su nombre, venderlo. Cada palabra era una bofetada. No una bofetada en la cara, sino directa a mi dignidad. Doña Carmen continuó, con un tono cada vez más despreocupado, como si yo fuera solo un objeto al que le estaban poniendo precio. Y no es solo el piso. He oído que la madre, en paz descanse, también le dejó unos ahorros de sus negocios. Cuando se casen, le dices a Javier que la engatuse para que ponga el dinero en sus manos, y si Lucía quiere comprarse un coche o una casa, mamá se encarga. Me apoyé contra la pared del pasillo. Mis piernas flaquearon. Un sudor frío me bajó por la columna y traspasó mi chaqueta, helado como el hielo. En mi cabeza, las dulces palabras de doña Carmen de ese mismo día se transformaron de repente en algo repugnante. Su sonrisa afable, el apretón de manos íntimo, la frase «te quiero como a una hija», todo se convirtió de pronto en una obra de teatro barata. Dentro seguían hablando, riendo, calculando cada céntimo. Y yo, fuera, estaba petrificada frente a la puerta, con la mano aún suspendida sobre el timbre, incapaz de pulsarlo. Me quedé apoyada en la fría pared del pasillo, sintiendo que el mundo entero acababa de volcarse ante mis ojos. La puerta de madera no se abría,
pero las palabras del interior me atravesaban los oídos y se clavaban profundamente en mi corazón, más nítidas que cualquier puñalada. Resultó que 5 años de amor, de cenas familiares, de abrazos íntimos, todo era solo una farsa meticulosamente orquestada en la que yo era la protagonista más ingenua. Dentro, la voz de doña Carmen seguía fluyendo monótona, sin saber que al otro lado de esta puerta, su futura nuera estaba escuchando cada sílaba. Ah, otra cosa. Lucía. En la boda recuerda llorar un poco. Di cuánto quiere Javier a tu cuñada, cómo la cuida. Para que las dos familias vean que Javier es un hombre responsable y que ama a su familia. Lucía soltó una risita. Tranquila, mamá, lo tengo todo preparado. A la hora del brindis, le echaré más cava a Elena a propósito. Borracha será más fácil convencerla de cosas. Me estremecí. No por el frío, sino por el asco. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue el amor, sino la ilusión. La ilusión de que con serlo, suficientemente sincera, paciente y cariñosa, conseguiría a cambio una familia decente. Cerré los ojos, respiré hondo, no derramé ni una lágrima, tal vez por el shock, tal vez porque el dolor había superado el umbral del llanto. En mi cabeza ya no estaba la pregunta de por qué, sino un pensamiento muy claro: tengo que salvarme a mí misma. Abrí el bolso. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Saqué el móvil. Mis dedos se deslizaron rápidamente y activé la grabadora de voz. Me incliné suavemente, pegando el teléfono a la rendija de la puerta. La conversación en el interior continuaba, volviéndose cada vez más descarada. Una vez casados, el asunto está hecho. Esa chica es tan sumisa y tiene tanto miedo al que dirán que, si luego quiere quejarse, no se atreverá. Exacto, mamá. La gente desde fuera solo verá que nuestra familia es maravillosa, y si ella pide el divorcio, todo el mundo la insultará llamándola desagradecida. Escuché cada palabra, sentí que me estrujaban el corazón, pero mis manos sostuvieron el móvil con firmeza. 3 minutos pasaron como 3 años. Cuando consideré que era suficiente, detuve la grabación y guardé el móvil en el bolso. Me puse de pie, ya sin temblar. Mi mente estaba cristalina. Nunca cruzaría esa puerta como nuera. Me di la vuelta y caminé a paso ligero hacia el ascensor. Mis tacones sonaban, más fuerte que cuando llegué. Cada paso era como pisotear los cristales rotos de mi propio pasado. En el ascensor, el espejo reflejó mi rostro pálido, los labios apretados, la mirada vacía pero gélida. Me miré a mí misma, y de pronto solté una carcajada, una sonrisa leve mezclada con un toque de amargura. Elena, qué tonta has sido, me dije en mi cabeza. Pero al menos has despertado a tiempo. El coche avanzaba por la noche. Las farolas de Madrid se extendían en franjas borrosas. En ese momento me acordé del abrigo, el abrigo bordado por mi madre que seguía en esa casa. Apreté el volante. Había una lucha feroz en mi interior. Quería volver por el abrigo, lo deseaba mucho, pero solo pensar en tener que tocar el timbre, en enfrentarme a esas caras, me daban ganas de vomitar. Déjalo, murmuré. Ya no hace falta. Si ese abrigo se queda en esa casa, ya está manchado. No de polvo, sino por la bajeza humana. Giré el volante y no volví. Me dirigí directamente a mi piso de alquiler en Tetuán. 30 metros cuadrados. Una pequeña habitación. Un salón que también era de cocina. Pequeño, pero era el único lugar donde me sentía segura en este momento. Al abrir la puerta, el aire frío de la habitación me recibió. Encendí la lámpara del perchero. El vestido de novia, de un blanco inmaculado, se mecía en silencio con la brisa de la ventana. La luz de la luna entraba, haciendo que el fino tul reflejara un brillo gélido, como un sueño hermoso pero infinitamente frágil. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo y luego me eché a reír. Mírate, dije en voz baja. Qué bonito eres. Tan bonito que casi entierras mi vida. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina para dejarla entreabierta. El viento
Nocturno traía el olor a humedad de la calle. Saqué un paquete de tabaco del cajón. Hacía mucho tiempo que no fumaba, pero esta noche necesitaba algo que me mantuviera despierta. El humo se esparció por el aire, picándome en la comisura de los ojos. Entre el humo, volvieron a mí los viejos recuerdos. Hace 5 años. Javier me dijo: Elena, si en el futuro soy pobre, ¿me despreciarás? Yo me reí. Le di una palmada en el hombro y respondí: si somos pobres, nos esforzaremos juntos. No necesito que seas rico, solo que seas buena persona. Pensándolo bien, mi frase fue muy ingenua. Esa gente no es pobre de dinero, es pobre de dignidad humana. El móvil vibró, devolviéndome a la realidad. En la pantalla estaba el nombre de Javier. Lo miré durante un buen rato, sin prisa por contestar. Finalmente, pulsé el botón. Elena, ¿ya has llegado a casa? La voz de Javier sonaba tan tierna, como siempre. ¿Por qué no me has mandado un mensaje? Estaba preocupado. Me apoyé contra la pared, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Ya he llegado. Ah, ¿estás muy cansada hoy? Ir a visitar a mi madre también debió de ser agotador para ti. ¿Mi madre? Casi me echo a reír a carcajadas. Sí, respondí secamente. Javier se rió. A mi madre le encantas. No, paraba de elogiarte. Elena, mañana nos casamos. Miré el humo del cigarrillo desvanecerse en el aire. Javier, dije lentamente, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿me quieres? Al otro lado de la línea hubo un instante de silencio. ¿Por qué me preguntas eso de repente? Rió con nerviosismo. Claro que te quiero. Si no te quisiera, ¿por qué iba a casarme? ¿Contigo? Ya respondí. Solo preguntaba. Elena, no pienses tonterías. Es normal estar nerviosa antes de la boda. Duerme temprano. Mañana tenemos que madrugar. De acuerdo, dije, y colgué. Dejé el móvil sobre la silla. No sentía dolor en el corazón, solo frío. Los 3 minutos de grabación en el bolso eran como un bloque de hielo, pero también lo único que evitaba que me derrumbara. Volví a mirar el vestido de novia y luego miré a mi alrededor, a mi pequeña habitación. Todo esto lo había construido con mis propias manos. Mi trabajo, mi dinero, mi casa, mis sueños. No pasa nada, me dije a mí misma. Mañana puede que no haya boda, pero será el día en que empezaré a vivir para mí misma. Si los oyentes están escuchando mi historia, si sienten pena por mí, por favor, denle a me gusta y suscríbanse al canal para seguir acompañándome en el camino que tengo por delante. El apoyo de todos es la motivación para seguir contando la verdad. El viaje de superación de una mujer que casi entrega su vida entera por error. Apagué el cigarrillo, apagué la luz y me acosté en la cama. La noche madrileña seguía siendo larga, pero en mi interior amanecía un alba helada. Casi no dormí esa noche. No porque estuviera llorando, ni por un dolor insoportable, sino porque mi mente estaba demasiado despierta, aterradoramente lúcida. Cada detalle, cada frase, cada sonrisa falsa de la familia de Javier desfilaba por mi cabeza como los fotogramas de una película en cámara lenta, rebobinándose una y otra vez hasta el punto de que no podía huir de ellos. El techo familiar de la habitación alquilada, la tenue luz amarilla de la farola, el sonido de los coches en la calle que disminuía con el paso de las horas. Me quedé allí, con la mano en el pecho, sintiendo el latido regular de mi corazón. Era extraño. El corazón seguía latiendo, seguía viva, pero ya no sentía aquella ilusión ni la anticipación por el día de mañana. El día que, se suponía, iba a ser mi boda. Me senté, encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón inferior de la mesa, de madera. Dentro había una carpeta con documentos perfectamente ordenados. El título de propiedad del piso en San Chinarro a mi nombre, mi contrato de trabajo, los extractos de mis nóminas de 6 años y un pequeño sobre marrón.
Dentro estaba la tarjeta bancaria que me dejó mi madre. Mis dedos rozaron el punto conto, sobre con un ligero temblor. Mi madre me había cogido la mano una vez, con voz débil pero muy clara. Elena, guarda bien este dinero. No se lo digas a la familia de tu marido. No me fío. En aquel momento, aparté la idea, me reí y le dije que pensaba demasiado. Ahora, solo quería volver a ese momento, abrazar a mi madre muy fuerte y decirle, siento no haberte creído. Cogí el móvil, me puse los auriculares y reproduje la grabación. ¿Te refieres a Elena? Se acaba de ir de aquí. Su forma de sonreír me da escalofríos. La voz de doña Carmen resonó en la silenciosa habitación, tan nítida como un respiro. No adelanté el audio ni lo apagué. Me obligué a escucharlo hasta el final como una manera de cortar de raíz cualquier posibilidad de dar marcha atrás. Cuando terminó, apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Ya no había dudas, ya no había un quizás lo entendí mal, o seguro que a su madre se le escapó. Esto no era un malentendido, era un complot. Me levanté y caminé hacia el perchero. El vestido de novia blanco seguía allí, silencioso y extraño. Pasé la mano por la suave tela y sentí unas repentinas ganas de reírme de la ironía. Lo siento, le susurré al vestido. No es culpa tuya, es solo que elegí a la persona equivocada para estar a mi lado. Colgué el vestido con cuidado y volví a la mesa. Por primera vez, en la noche abrí el portátil, no para trabajar, sino para buscar el número de teléfono de Isabel. La tía Isabel era la mejor amiga de mi madre, abogada civil. Cuando mi madre vivía, Isabel solía venir a casa y siempre me decía, esta niña tiene que ser fuerte, que nadie te pisotee. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. Mi mano se detuvo sobre la pantalla, dudé unos segundos y decidí cerrar el portátil. Aún no era el momento. Necesitaba pensar con claridad. Si cancelaba la boda, ¿qué pasaría? La familia de Javier se enfurecería. Los parientes de ambas partes murmurarían. Mis amigos y compañeros de trabajo preguntarían. Habría gente que sentiría lástima, otros me culparían y otros juzgarían desde fuera. Pero si no la cancelaba, perdería mi casa, mi dinero y todo el respeto por mí misma. Comparado con eso, ¿qué? ¿Importaban los chismes? Me hice una pregunta muy simple. Si mi madre estuviera viva, ¿qué querría que hiciera? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre querría que viviera y que fuera honesta y buena conmigo misma. El cielo empezó a clarear. Una luz tenue se coló entre las cortinas, bañando la habitación de un tono grisáceo. Me levanté y fui al baño. El agua fría en la cara me ayudó a despertarme del todo. Al mirarme en el espejo, me di cuenta de que mi mirada había cambiado. Ya no era ingenua ni soñadora, solo quedaba calma y determinación. Vale, me dije a mí misma, hagámoslo. Me puse ropa de oficina impecable, camisa blanca, pantalón de pinzas negro, el pelo recogido. No el vestido de novia, no la ropa de la protagonista de una boda, sino la de alguien que va a resolver el asunto más importante de su vida. Me preparé un café solo. Su amargura se extendió en mi lengua, pero resultaba reconfortante. En mi mente, los pasos a seguir se trazaron con nitidez. Paso 1. Anunciarla. Cancelación de la boda. Paso 2. Bloquear los contactos para evitar la manipulación emocional. Paso 3. Recurrir a una abogada para proteger mis bienes y mi dignidad. Claro, ordenado, sin rodeos. El móvil vibró. Un mensaje de Lucía. Elena, recuerda dormir bien. Mañana tienes que ser la novia más guapa del mundo. Leí el texto y sonreí. Una sonrisa, sincera, ya sin amargura. Tranquila. Pensé, mañana estaré muy despierta. No, respondí. Dejé el teléfono, abrí WhatsApp y busqué el nombre de Javier. Su foto, de perfil, seguía siendo la nuestra sonriendo felices en nuestro viaje a Mallorca, del año pasado. Miré la foto unos segundos y luego tecleé palabra por palabra. Javier,
La boda se cancela. No nos vamos a casar. No añadí explicaciones, ni lamentos, ni signos de exclamación. Le di a enviar. Apareció el doble check, mi corazón dio un vuelco y luego se ralentizó. Una extraña sensación de alivio me invadió, como si me hubiera quitado una enorme roca de los hombros. Inmediatamente, el móvil empezó a vibrar sin parar. Llamadas de Javier, luego de doña Carmen, luego de Lucía. Miré la pantalla y, con total tranquilidad, apagué el teléfono. No era porque tuviera miedo, sino porque sabía que cualquier cosa que dijeran ahora no tendría sentido. A esa gente no le importaba la verdad, solo sus propios intereses. Me senté en la silla, observando cómo los primeros rayos de sol empezaban a iluminar la habitación. Empezaba un nuevo día, no el día de mi boda, sino el día en que elegí retomar mi vida. Si los oyentes están escuchando mi historia hasta este punto, quizás, muchos, sientan un nudo en la garganta, sientan rabia, sientan lástima. Pero créanme, detrás de esas noches, en vela como esta, siempre hay un camino más luminoso. Esperando. Respiré hondo, encendí de nuevo el móvil y busqué el número de Isabel. Isabel, dije cuando descolgaron al otro lado. Mi voz era ronca pero firme. Necesito tu ayuda urgente. Hubo un silencio de varios segundos. Luego el tono de la abogada se volvió serio. Dime, Elena, ¿qué ha pasado? Miré por la ventana, hacia los viejos tejados bañados ya de luz solar. No me caso, dije. Y necesito proteger lo que mi madre me dejó. Isabel llegó a mi pequeño apartamento cuando la mañana ya había avanzado por completo. Llevaba un traje de chaqueta gris, el pelo recogido en un moño y, aunque su rostro estaba serio, su mirada era muy cálida. Nada más entrar, echó un vistazo rápido, deteniéndose en el vestido de novia colgado en el rincón, y luego me miró a mí. ¿Estás bien? Asentí con una leve sonrisa, que ya no temblaba como la noche anterior, sino que transmitía una calma inusual. Aún estoy bien. Nunca he estado tan lúcida como ahora. Isabel no preguntó más. Dejó su bolso, se sentó frente a mí, sacó una libreta, un bolígrafo. Cuéntamelo desde el principio. Cada detalle. No omitas nada. Lo conté. Desde que volví a buscar el abrigo, cada frase que escuché detrás de aquella puerta, hasta los 3 minutos de grabación guardados en mi teléfono. Cuando le puse la nota de voz, la pequeña habitación pareció congelarse. Isabel escuchó atentamente, sin interrumpirme. Al acabar el audio, exhaló profundamente. Menos mal para ti, dijo despacio, menos mal que lo oíste. Y, sobre todo, menos mal que se te ocurrió grabarlo. Me reí. Sentí una mezcla, agridulce y absurda. Yo tampoco pensé que algún día tendría que hacer algo así. Así es la vida, respondió Isabel. Hay lecciones que salen muy caras, pero sí, no las aprendes. El precio que pagas es aún peor. Abrió el bolso y sacó un taco de folios en blanco. Ahora escúchame. Lo primero, no puedes ablandarte bajo ninguna circunstancia. Esa familia va a intentar por todos los medios llamarte, venir a buscarte, llorar, echarte la culpa, incluso amenazarte. Su único objetivo es hacerte tambalear. Asentí. Segundo, absolutamente todas las propiedades que estén a tu nombre, bajo ningún concepto les entregues ni un solo documento original, sea cual sea la excusa. Lo entiendo. Y tercero, Isabel me miró directamente a los ojos. Cuando sea necesario hablar, que sea siempre en presencia de tu abogada. Las palabras de Isabel no eran un consuelo, eran como un salvavidas lanzado en el momento preciso. El tono de llamada de mi móvil sonó como para dar la razón a Isabel. En la pantalla aparecía el número de Javier. Lo miré durante un segundo y descolgué. Elena, ¿dónde estás? La voz de Javier ya no era tierna, sonaba apresurada y furiosa. ¿Sabes qué narices estás haciendo? Puse el altavoz y dejé el móvil sobre la mesa. Estoy en casa.
¿En qué casa? ¿Cómo te atreves a cancelar la boda sin darme una explicación en condiciones? Miré a Isabel. Ella asintió levemente. Javier, dije con voz monótona. Lo dejé muy claro en el mensaje. La boda se cancela. No nos casamos. ¿Por qué? Escupió Javier. Habla. No puedes ser tan irracional. ¿Irracional? Me eché a reír. ¿De verdad quieres saber el motivo? Sí, quiero oírlo. No respondí de inmediato. Cogí el teléfono y le di a reproducir a la grabadora. La voz de doña Carmen, la voz de Lucía, cada palabra y sílaba retumbaron en la habitación. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral, solo se oía la respiración agitada de Javier. Cuando el audio terminó, hablé. ¿Aún quieres oír más razones? Un largo silencio siguió hasta que Javier habló. Su voz ya no sonaba tan segura. Elena, deja que te lo explique. Mi madre lo dijo por decir. No es lo que yo pienso. Ah, ¿sí? Pregunté. ¿Y qué hay del piso? ¿Qué hay del dinero que me dejó mi madre? ¿Qué hay de emborracharme con cava en mi propia boda? Elena, escúchame. Primero, ya he escuchado todo lo que tenía que escuchar. Javier empezó a perder los nervios. No exageres las cosas. La boda ya está pagada. Los invitados, el restaurante, la familia. Si lo cancelas ahora, nos vas a poner en evidencia a las dos familias. Sonreí con frialdad. ¿Y has pensado en que yo podría perder toda mi vida? Javier se quedó callado. En ese momento, otra voz se metió en la llamada. Era doña Carmen. Elena, hija, no escuches esas grabaciones y lo malinterpretes, todo. Lo dije porque me preocupo por tu futuro con mi hijo. Miré hacia la ventana. El sol brillaba tanto que cegaba. Doña Carmen, dije despacio. No, tiene que seguir fingiendo. Ya he oído bastante. ¿Qué quieres decir con eso? Yo te quiero como a mi propia hija. Si me quisiera como a una hija, la interrumpí. No habría planeado vender mi casa a mis espaldas. Doña Carmen tragó saliva audiblemente y luego alzó la voz. Pero bueno, niñata, ¿cómo te atreves a hablarme así? Inspiré hondo. Hablo usando la verdad. Fue entonces cuando Isabel intervino, con voz serena pero muy clara. Buenos días, Carmen. Soy Isabel, abogada y representante legal de Elena a partir de hoy. Al otro lado de la línea, todo se sumió en un silencio sepulcral. Isabel prosiguió. Cualquier comunicación a partir de este momento, si la hay, deberán hacerla directamente conmigo. Cualquier acto de amenaza, difamación o intento de apropiación indebida será debidamente registrado y tratado por la vía legal. Pasó un largo rato hasta que Javier volvió a hablar. Su voz era notablemente más baja. Elena, ¿de verdad quieres llevar esto a este extremo? Miré fijamente el cuarto. Teléfono. No lo estoy llevando a ningún extremo. Simplemente me detuve a tiempo. Colgué. La habitación volvió al silencio. Pero ya no era un silencio pesado como el de la noche anterior. Era el alivio que sigue a una gran tormenta. Isabel me miró, con un brillo de orgullo en los ojos. Lo has hecho muy bien. Me dejé caer en la silla, exhalando un largo suspiro. Isabel, dije, no me siento tan triste como imaginaba. Creo que es porque me he despertado a tiempo. Miré el vestido de novia, y por primera vez no sentí lástima. Necesito que me ayudes con otra cosa. Todo el dinero que la familia de Javier me ha pedido prestado en estos años. Quiero que me lo devuelvan. Isabel asintió. Prepara todos los justificantes de transferencias. Yo me encargo del resto. Me levanté, fui a la mesa y abrí el cajón. Los justificantes de las transferencias fueron apareciendo ante mis ojos. Cada número era como una advertencia. Menos mal que lo guardé todo, murmuré. Isabel sonrió. Eso no es suerte. Eso es porque te lo has currado. Afuera. La mañana madrileña avanzaba, la gente seguiría yendo a bodas, levantando copas.
creyendo en fotos idílicas. Y yo, en esta pequeña habitación, estaba desmantelando paso a paso una trampa que llevaba 5 años tejida a mi alrededor. Sabía que la tormenta no había terminado, pero al menos estaba del lado correcto de la historia. Después de la llamada de aquella mañana, mi apartamento de 30 metros cuadrados se transformó de pronto en una oficina de guerra. Isabel acercó una silla a la mesa, abrió su portátil y organizó los papeles en montones ordenados. Preparé más café. Lo puse delante de ella y me senté enfrente. Nadie hablaba de trivialidades. Estábamos trabajando como dos personas resolviendo una ecuación matemática compleja, cuya solución era mi paz mental futura. Pásame todos los justificantes bancarios, dijo Isabel, con voz firme. Cuanto más detallado, mejor. Asentí y abrí la carpeta que había preparado la noche anterior. 17 transferencias, cada una con una excusa diferente. A veces había una urgencia familiar. A veces Lucía necesitaba pagar la matrícula de la universidad. A veces era para reformas. Una pequeña inversión temporal, un problema de liquidez. Cantidades que iban de los 150 a los 2.000 euros. En total, unos 12.000 euros. Isabel leía muy despacio, como si leyera un auto de procesamiento. La primera vez dictó fue a la cuenta de la madre de Javier. Concepto, préstamo, temporal. La segunda vez a la misma cuenta. La tercera vez a la hermana. Sonreí con amargura. En su día pensé que era sencillo. Somos familia. Tiene un problema, yo ayudo. Isabel levantó la vista. No te equivocaste al ayudar. Te equivocaste ayudando tanto a personas que no se lo merecían. Esa frase me sacó una risa, muy leve, ya sin rencor. Tal vez porque, al fin, alguien validaba mis sentimientos de forma justa. Mi móvil vibraba constantemente. Los mensajes llegaban en aluvión. De Javier. Elena, escúchame. Déjame explicarte. De Lucía. Cuñada, si pasa algo lo hablamos. Con calma. ¿Por qué montas este circo? Una llamada de un número oculto. Lo miré, y no contesté. Isabel echó un vistazo a la pantalla e hizo un gesto con la mano. No respondas. Están tanteando el terreno para ver cómo reaccionas. Silencié el teléfono y lo puse boca abajo. En ese instante me pareció cómico. Hoy sé, suponía que debía estar sentada maquillándome, vistiendo de novia, sonriendo a los invitados. Y en cambio, estaba aquí, contando cada céntimo que había prestado, para exigir justicia. El guión de la vida no te lo escribe nadie. Al mediodía, Isabel terminó de redactar el requerimiento extrajudicial mediante burofax, exigiendo la devolución de la deuda. El texto era claro, conciso, sin mociones de sobra. Lo leí entero, con la sensación de estar leyendo la historia de otra persona. Firma aquí, dijo Isabel. Cogí el bolígrafo y firmé con decisión. El temblor en mi firma del pasado había desaparecido por completo. Listo, Isabel cerró la carpeta. Esta misma tarde envío el burofax. Si son listos, negociarán. Si no, tenemos base legal de sobra. Respiré aliviada. Isabel, me siento mucho más ligera. Creo que es porque he dejado de engañarme a mí misma. Por la tarde, en cuanto Isabel se fue, tuve tiempo de sentarme sola. El sol que entraba iluminando el vestido de novia que seguía inerte en una esquina. Lo miré, me acerqué y toqué la tela suave. Lo siento, le susurré. Resulta que no, estabas hecho para mí. Descolgué el vestido y lo doblé cuidadosamente dentro de su caja. Aún no sabía qué haría con él, pero tenía clara una cosa. No me lo pondría para iniciar una vida basada en mentiras. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Javier llamando desde el número de su puntar. Oficina. Miré un segundo y descolgué. Elena, su voz sonaba áspera. ¿De verdad? ¿Quieres tensar tanto la cuerda? Me recosté en la silla, serena. No, solo quiero recuperar lo que es mío.
Te devolveré el dinero. Pero deja a los abogados fuera. De esto, ¿podemos hablar tú y yo en privado? Me eché a reír. Javier, en estos 5 años ya hemos hablado suficiente. Elena, piénsalo. Llevamos 5 años juntos, no podemos borrarlo todo de un plumazo por un par de frases. No son un par de frases, le contesté. Es la forma en que tu familia y tú me veis. Al otro lado, se hizo el silencio. Hablaré con mi madre. Habla con quien quieras, respondí. Pero a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con mi dinero o mi honorabilidad se tramitará a través de mi abogada. Colgué, esta vez sin temblar, sin pena, sin dudas. Por la noche me preparé un plato de pasta sencillo. Cené mientras escuchaba música suave. Por primera vez en varios días, el ruido ensordecedor de mi cabeza había cesado. Pensé que, de no haber ocurrido esto, seguramente habría pasado el resto de mi vida interpretando el papel de una esposa sumisa, una especie de reserva de fondos para la familia de mi marido. Al pensarlo me dio un escalofrío, y luego volví a reír. Me he salvado, me dije a mí misma. Si los oyentes han llegado hasta aquí, si sienten que me entienden, si se alegran de que ya no calle ni aguante más, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse. Cada muestra de cariño es un recordatorio de que las mujeres que se levantan para protegerse no están solas. Llegó la noche. Abrí la ventana para que entrara el aire fresco. Por primera vez, en muchos días, dormí profundamente. Sin soñar con la boda, sin soñar con puertas entreabiertas. Mañana seguro que habría tormenta, pero estaba lista. A la mañana siguiente me desperté con el sonido del despertador a las 6:30 a la misma hora de siempre para ir a trabajar. Un pequeño aturdimiento me cruzó por la mente, ya que por una fracción de segundo pensé que hoy sería el día en que me vestiría de novia. Sentada frente al espejo, oyendo el zumbido del secador y sintiendo el olor familiar al maquillaje, pero un segundo después lo recordé todo. Y la primera sensación que me inundó no fue el arrepentimiento, sino el alivio. Abrí la ventana. Hacía uno de esos infrecuentes días despejados en Madrid. El sol bañaba los tejados opuestos con una calidez sosegada. Un día normal. Y precisamente esa normalidad me hizo sentir segura. Me preparé para ir a la oficina como cualquier otro día. Camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos planos. Nadie sabía que hoy, en teoría, tendría que haberme casado, y no tenía necesidad de contarlo. Quería mantener privada mi vida personal, nada más salir del piso. El teléfono vibró. Esta vez no era Javier, sino un número desconocido. Miré unos segundos y descolgué. Dígame, ¿hablo con Elena? La voz de un hombre de mediana edad sonaba un tanto brusca. Sí, soy yo. Soy el tío de Javier. ¿Qué es lo que está pasando exactamente entre vosotros dos? Toda la familia está hecha un caos por el numerito que has montado. Me detuve al pie de la escalera, apoyando la espalda en la barandilla. ¿Qué versión quiere oír? La verdad. Niña, el matrimonio es algo muy serio. Si hay problemas, los solucionáis de puertas para adentro. ¿A qué viene este escándalo? Sonreí. Tiene usted razón. Algo tan serio debe estar muy claro. La verdad es que no me voy a casar y tengo mis razones. ¿Y qué razón puede ser tan grave? No quise alargar la charla. Si quiere saberlo, le invito a que se ponga en contacto con mi abogada. Todas las pruebas están ahí. El otro lado se quedó en silencio y, cuando el hombre volvió a hablar, su tono era más suave. Elena, al fin y al tú. Cabo tú y Javier lleváis mucho tiempo juntos. Solo espero que lo reconsideres. Ya lo he pensado muy bien, dije. Y mi decisión es firme. Colgué. Salí al portal. La brisa de la mañana era fresca y en mi interior no quedaba rastro de agitación. Sabía que habría más llamadas como esta, pero, al igual que las pequeñas olas del mar, ya no tenían la fuerza para hacerme naufragar. En la empresa, todo transcurría con normalidad.
Mis compañeros me saludaron, me preguntaron por los proyectos, debatimos sobre nuestras tareas. Nadie mencionó la boda. Tal vez porque yo de por sí soy una persona discreta o porque cada uno estaba inmerso en su propia vida. Me di cuenta de que el mundo no giraba en torno a una boda cancelada. Solo había sido el centro de gravedad dentro de mi cabeza. A la hora de comer, mientras estaba con mi tupper, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era doña Carmen. Al ver su nombre en la pantalla, suspiré y contesté. Elena. Su voz era completamente distinta a la del otro día, extrañamente dulce. ¿Dónde estás? En el trabajo. ¿Puedo hablar contigo? Voy a recogerte. Hablamos las dos a solas. Me reí. Doña Carmen, creo que no tenemos nada más que hablar a solas. ¿Estás enfadada conmigo? Su voz sonaba compungida. Soy una mujer mayor. Si he dicho algo inapropiado, perdóname. Pásamelo por alto. Miré a través de la cristalera de la oficina, donde el sol se reflejaba sobre los escritorios. Doña Carmen, no estoy enfadada. Simplemente, ya no les creo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, a partir de ahora, todo lo gestionará mi abogada. No quiero oír más excusas ni explicaciones. La voz de la mujer cambió drásticamente, perdió toda dulzura. Elena, no aprietes tanto las tuercas. Mi familia también tiene su reputación. Esbocé una media sonrisa. La reputación no se basa en lo que se dice, se basa en lo que se hace. Corté la llamada y bloqueé su número. Me temblaba un poco la mano, pero me sentía muy ligera, como si por fin hubiera echado la llave a una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Por la tarde, Isabel me mandó un WhatsApp. Han, recibido el burofax. Quieren llegar a un acuerdo. Leí el mensaje, apreté los labios y contesté. Gestiona tú los términos. Yo no voy a reunirme con ellos. Isabel respondió rápido. Tranquila. Tú céntrate en seguir con tu vida. Guardé el móvil y volví al trabajo. En mi cabeza ya no estaban las caras de la familia de Javier, sino la planificación de mi próximo proyecto, las fechas límite, cosas cotidianas. Y era esa rutina diaria lo que me devolvía a mi propio camino. Por la noche, de camino a casa, paré en el pequeño supermercado de abajo a comprar la cena. Mientras hacía cola en la caja, me sorprendí a mí misma, silbando una melodía por lo bajo, una costumbre que había perdido hacía mucho tiempo. Al llegar, me hice la cena tranquilamente y la comí mientras veía las noticias. La vida seguía. No se detenía solo porque un evento nupcial no hubiera tenido lugar. Antes de irme a dormir, abrí el armario y saqué otra chaqueta que mi madre me hizo. Me la puse por los hombros y me miré al espejo. Un color crema suave, un cuello sencillo, costuras ligeramente asimétricas, pero cálida. Mamá, le dije, en voz baja, estoy bien. En el espejo, la mujer que me devolvía la mirada no mostraba cansancio ni miedo, solo la serenidad de alguien que acaba de atravesar la tormenta y sabe exactamente lo que quiere. Apagué la luz y me acosté. Puse el móvil en silencio. Ninguna llamada podría arrastrarme de vuelta a mis días y pasados. La puerta estaba cerrada y yo tenía la llave. 3 días después de cancelar el matrimonio, ocurrió lo que yo había vaticinado. No a través de enfrentamientos directos, sino mediante chismes y murmullos que se colaban por las llamadas, en las miradas, o a través de preguntas, aparentemente inofensivas, pero que pinchaban como agujas. Esa mañana, me acababa de sentar en mi mesa de la oficina, cuando una compañera de al lado se acercó. Su voz sonaba mitad curiosa, mitad prudente. Oye, Elena, he oído que este fin de semana ha pasado algo. ¿Todo bien? Levanté la vista y sonreí calmadamente. Sí, cancelé la boda. Abrió los ojos de par en par. ¿En serio? ¿Así de repente? No éramos el uno para el otro, así que mejor dejarlo, respondí. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego asintió, pensativa. Ya, tienes razón.
El matrimonio es para toda la vida. Volvió a su sitio, pero yo sabía que los rumores no terminarían ahí. Al mediodía, el móvil vibró con el mensaje de una antigua conocida que había asistido a varias comidas con la familia de Javier. Elena, me han dicho que no, te casas porque despreciabas a Javier por no tener dinero. ¿Es verdad? Leí el texto y solté una carcajada en voz alta. No por diversión, sino porque me resultaba patéticamente familiar. Era una forma de culparme que encajaba perfectamente en el molde del victimismo. Escribí solo una frase. No es verdad. Luego dejé el móvil en la mesa, sin justificaciones, sin discusiones. Por la tarde me llamó Isabel. Ya están empezando a hablar mal de ti, dijo sin tapujos. Dicen que mirabas por encima del hombro a Javier porque ganaba menos que tú y que eras muy exigente. Yo miraba por la ventana a la gente saliendo de trabajar en la calle de abajo. Lo sé, Isabel. ¿Quieres que yo emita alguna respuesta por ti? Negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Todavía, no. No quiero entrar al trapo. Ya lo he pensado. Quien confía en mí no necesita mis explicaciones. Quien no lo hace, no me creerá diga lo que diga. Isabel suspiró. Eres clavadita a tu madre. Sonreí. Mi madre me había dicho exactamente la misma frase en una ocasión en la que fue malinterpretada. En los días sucesivos, los chismes corrieron más rápido de lo que imaginaba. Unos me preguntaban directamente por WhatsApp, otros daban rodeos, otros solo me miraban con ojos distintos. Elegí una única manera de afrontarlo: vivir mi vida con normalidad. Entrar a mi hora en el trabajo, entregar los informes, organizar mis reuniones como si ninguna boda hubiera saltado por los aires. Por las tardes, cocinaba, leía un libro, hacía algo de ejercicio suave. Mi vida no descarriló por culpa de un rumor. En algunos momentos, cuando me quedaba a solas, me preguntaba a mí misma si no debería aclararlo todo, y entonces recordaba los ojos avariciosos de doña Carmen tras la puerta, la risa de Lucía al hablar de mi piso de San Chinarro, los 3 minutos de aquella grabación gélida, y entonces supe que mi silencio actual no era una debilidad, sino amor propio. Una noche recibí una llamada de Javier. Un número distinto, pero reconocí su voz nada más descolgar. Elena, su voz denotaba un cansancio extremo. Solo quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿es cierto que nunca me has querido? Me recosté contra la silla, viendo cómo la luz amarillenta de la lámpara rebotaba en la pared. Te he querido. Muchísimo. Entonces, ¿cómo eres capaz? Soy capaz, le interrumpí, pero no puedo seguir amando a ciegas. Al otro lado se impuso el silencio. Elena dijo en un hilo de voz: ahora me doy cuenta del error que cometí. Exhalé. Que te equivocaras o no, Javier, a estas alturas da exactamente igual. ¿De verdad no me darás una oportunidad más? Negué con la cabeza. Hay puertas que, cuando se cierran, volver a abrirlas solo causa más dolor. Él no insistió. La llamada terminó en silencio. Esa noche no sentí tristeza, ni revancha. Solo sentí que se abría un hueco en mi pecho que pronto se rellenaría de paz. Días después, Isabel me dio la noticia. Habían aceptado devolver dinero. Lo dividirán en 3 plazos de 4.000 euros. El primer plazo lo ingresarán la próxima semana, dijo ella. No se atreverán a demorarse. Asentí, aunque estuviéramos por teléfono. Gracias, Isabel. ¿Quieres reunirte con ellos para firmar el acuerdo? No respondí de inmediato. Fírmalo tú en mi nombre, como mi representante legal. Hecho, colgué. Me quedé mucho rato de pie junto a la ventana. Afuera, la ciudad encendía sus luces. Todo continuaba operando a pesar de que algunas piezas impersonales se quebraran. En ese instante me di cuenta de que, desde que había cancelado el enlace, aún no había llorado por perder a Javier. Solo había llorado por la versión de mí misma que se equivocó al confiar. Y cuando esa versión de mí desapareció,
también se secaron las lágrimas. Si alguien me preguntase si duele que hablen mal de ti, diría que sí. Pero ese dolor no es lo suficientemente fuerte como para arrastrarme a un lugar al que no pertenezco. Abrí el armario, saqué la caja que guardaba el vestido de novia y, sin abrirla todavía, la dejé ahí. Todo necesitaba tiempo, también el dejar marchar las cosas. Me senté en la cama, abrí una pequeña libreta y escribí una sola línea. El silencio no significa debilidad. Significa que ya eres lo bastante fuerte como para no tener que demostrarle nada a nadie. Cerré la libreta y apagué la luz. Fuera, los coches seguían rodando y la vida seguía siendo ruidosa. Pero en mi diminuta habitación estaba aprendiendo a sostenerme entre los chismes, utilizando mis propios pies. Esa semana pasó a un ritmo sosegado, como si Madrid hubiera aminorado la marcha para darme tiempo a respirar. Ir al trabajo por la mañana, volver a casa por la tarde. Y entre las calles de siempre, comencé a percatarme de un detalle angular. La ansiedad ya no habitaba alojada en mi pecho. En su lugar, se instaló un vacío silencioso, nada aterrador, comparable a una habitación despejada tras años abarrotada de trastos viejos. El viernes por la tarde, mientras remataba el informe semanal, el móvil vibró. Era una notificación del banco. Breve, sin emociones, pero que me paralizó un par de segundos. Estimado cliente, ha recibido una transferencia de 4.000 euros. Contemplé aquella línea de texto sin dar saltos de alegría, sin suspirar de puro gozo ni montar una fiesta. Tan solo experimenté un sentimiento muy solemne, muy sólido, como quien coloca un ladrillo en el exacto lugar que le corresponde. Isabel llamó enseguida. El primer plazo ha sido transferido. Justo a tiempo. Han sido puntuales. Sí, respondí. Gracias, Isabel. ¿Cómo te sientes? Me tomé un segundo para reflexionar. Me siento normal. Isabel soltó una carcajada, tenue. Entonces está genial. Normal significa que ya no estás atada de pies y manos por el dinero, ni ellos te agarran por el cuello. Colgué la llamada, me recosté en el respaldo de mi silla y observé el paisaje por la cristalera. Era finales de otoño. Las nubes estaban bajas. La luz era mortecina. Una compañera se cruzó frente a mi mesa y con una sonrisa comentó: «Hoy se te nota con un peso menos de encima, ¿verdad?» Sí, contesté. Acabo de resolver un asuntillo del pasado. ¿Algo importante? Sí. Aprender a soltar. Sonreí. No me acribilló a preguntas. Simplemente asintió, en un gesto cómplice, y se marchó. A veces no sirve de nada exteriorizarlo todo. Guardarlo para una misma basta y sobra. Al atardecer volví a mi apartamento algo más temprano que de costumbre. Al abrir la puerta, los escasos metros me recibieron con el familiar aroma a madera, a tela, a una vida hecha con mis propias manos. Encendí la lámpara, me senté al escritorio, me metí en la app del banco y revisé nuevamente el saldo. No por comprobar nada, sino para confirmarme a mí misma que las cosas estaban volviendo a su cauce original. Acudieron a mi memoria las múltiples veces que envié el dinero en el pasado, a veces durante la cena, otras en medio de una reunión e, incluso a medianoche, por un mensaje que anunciaba un infortunio. Al realizar las transferencias yo pensaba: tranquila, poder ayudar es bueno. Pero en lo hondo, de mi corazón latía una incertidumbre difusa a la que deliberadamente le daba la espalda. Ya no hacía falta dar la espalda a nada. Abrí el armario, retiré la caja que custodiaba mi vestido y la deposité sobre la cama. Luego tomé asiento frente a ella. Estuve largo rato mirándola, sin atreverme a destaparla. ¿Sabes qué? Murmuré como quien se dirige a un antiguo amigo. A veces hay cosas muy bonitas que, en el fondo, no merece la pena conservar. Acabé desvelando el interior de la caja. El vestido nupcial reposaba primorosamente doblado. Carecía de arrugas y de toda mácula procedente del esperado gran día. Rocé el encaje, fresco y suave. No me dolió,
ni sentí remordimientos. Me invadió un leve, lejanísimo aire de nostalgia. Cerré de nuevo la caja. Aún ignoraba su destino final, pero sí tenía claro que cuando fuera la hora, no titubearía. El móvil vibró. Mensaje de Lucía, la hermana de Javier. Elena, ya pagamos el TA. Primer plazo. Espero que perdones todo lo que pasó. Leí las palabras, pero no, contesté de inmediato. Transcurridos unos minutos, me limité a redactar una única frase. Devolver el dinero es una obligación, no un favor. Y a continuación procedí a bloquear también su número. Sin palabras superfluas, sin dejar ningún hueco para diálogos estériles. Durante el fin de semana hice limpieza a fondo en la casa, y no precisamente por higiene, sino con el fin de desprenderme de objetos lastrados por el pasado, aquellas compras con la idea de trasladarlas al hogar familiar de mi marido. Apartando a un lado cada trasto inservible, mi carga mermaba gradualmente. Al mediodía, mientras limpiaba la estantería, hallé una antigua fotografía. Una captura de nuestro viaje inaugural a Mallorca, de Javier y yo, los dos con grandes sonrisas, el cabello revuelto por el viento. Al verla no experimenté enojo ni pesadumbre, solo una punzada de piedad por los protagonistas de aquel papel cuché, porque en ese instante estaban convencidos de que la realidad resultaba más simple de lo que realmente era. Metí la foto en un sobre y la sepulté en el cajón más profundo, sin romperla ni destrozarla. A los recuerdos no hace falta aniquilarlos. Con dejar que reposen basta. Al caer la noche, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té. Bajo mis pies, un coro de niños jugando, un bullicio comercial, motores de motocicletas, la banda sonora más mundana y terrenal. Y por primera vez en días y días sentí que me incorporaba a la verdadera esencia de esta vida. Había dejado de gravitar entre el qué fue y el qué pudo ser. Pensé en mi madre, en aquel consejo de velar por mis finanzas y de protegerme a mí misma. Entonces no alcancé a captar toda su magnitud. Hoy sí. Mamá, le susurré al viento, ya no volveré a causarte ninguna inquietud. Una calidez brotó de mi pecho. No una explosión de dicha, sino una paz férrea. Caída la noche, me tendí sobre el colchón, encendí el móvil, repasé fugazmente las noticias e inmediatamente lo bloqueé. Había perdido el hábito de escudriñar compulsivamente la pantalla, esperando a ver quién llamaba. Mi vida había cesado de orbitar en torno a personas del pasado. Antes de dormirme, abrí el cuaderno y tracé este mensaje. El dinero regresa, pero lo fundamental es que el corazón ha dejado de vagabundear. Pulsé el interruptor de la luz. Las tinieblas arroparon la habitación como una cápsula inalterable, una en la que mi evolución brotaba de un modo distinto, menos y veloz, pero incontestablemente más rotundo. Un mes exacto después de frustrarse la boda, deduje que ciertas llagas no precisan de tiempo para cicatrizar, tan solo de la verdad para detener la hemorragia. Mi día a día enlazó con un ritmo archiconocido, ausente de revuelo y teatro, firme, como de quien ha sabido sobreponerse a un temporal para erguirse cara al vendaval. Aquel amanecer fue algo más temprano. En Madrid refrescaba y un tenue sol iluminaba la calle. Me hice una taza de café, me paré en la ventana a admirar el pequeño callejón por el que algunos comerciantes inauguraban la jornada. La cercanía y autenticidad del entorno me arropaban. Me vibró el móvil. Mensaje de la tía Isabel. Segundo plazo íntegro. Cumpliendo fechas. Lo leí y repliqué con un sencillo: genial. Ni florituras, ni emotíconos. En la actualidad, el tema monetario poseía el lugar que se merecía, una mera cuota de mis responsabilidades, de mi presente. Me dispuse a ir a la oficina. Momentos antes de abandonar el piso, divisé la caja del vestido. 30 días de sepulcral mudez, un acertijo aplazado. Me quedé observándola por un par de segundos y tomé el bolso. Disponía de un asunto más crucial para la mañana.
Al mediodía, atendí la llamada de una organización benéfica próxima. Recaudaban prendas matrimoniales con destino a novias en apuros económicos. La chica me informó sin presiones. Colgué la llamada, me senté un instante y tomé la determinación final. Al término de mi horario laboral, acudí presurosa, cogí el vestido y lo aposté sobre la mesa del salón. Por primera vez lo destapé con total ecuanimidad. Seguía resplandeciente, inmaculado, aunque exento del nudo que formaba antaño en la garganta. Lo acomodé dentro de una gran bolsa, le adjunté una breve postal redactada de mi puño y letra. Este vestido es a estrenar. Anhelo con todas mis fuerzas que quien lo vista disfrute de un matrimonio digno y verdadero. Sin firma, no le hacía falta. En persona me encargué de aproximarlo al local solidario. Una recepcionista, jovencísima, me recibió. Al echar un vistazo a la prenda se quedó maravillada. ¡Ay, madre! Si es completamente nuevo. Sí, sonreí. Y como a mí ya no me sirve de nada. La chica titubeó. ¿De verdad no le entra un poco de pena entregarlo? Medité una milésima de segundo y respondí, no. Fui afortunada por mantener a buen recaudo algo infinitamente más valioso. Aquellos ojos se le ablandaron. Saliendo, noté que empezaba a atardecer y se activaba el alumbrado de la vía pública. Lejos de invadirme el desamparo, sentí un reconfortante bienestar, de esos que no resultan nada fáciles de etiquetar. Justamente como la persona que devuelve el sueño ajeno para hacerse dueña absoluta de la vida real. A la noche, un mensaje de una vieja amiga. Vaya, escuché que entregaste la ropa. ¿De verdad? Hay que ver tu valor. Solté una carcajada por el teclado y contesté, más que valor, es deshacerse de remolques prescindibles. Mi amiga, añadió un icono socarrón. Este fin de semana te invito a desconectar en una salida rural, a airearse un poquito. Respondí que sí de inmediato. Con el aparato ya bloqueado, reflexioné sobre mi figura semanas atrás, lidiando torpemente con el cariño, las responsabilidades y mi miedo espantoso a las pérdidas. Mi yo presente no sobresale en talento, no es la persona más despabilada del universo, pero encara los contratiempos sin perder el norte. Esa misma velada, telefoneó Isabel para comunicar que previsiblemente finiquitaban los pagos durante los días venideros. Con eso cerramos capítulo. Dictaminó. Claro, Isabel. Buen trabajo, se lo agradezco. No es mayor esfuerzo comparado a lo que soportaste tú, se carcajeó ella. Sonreí complacida. Isabel, solté, le pido el favor de no informarme sobre la familia, bajo ningún pretexto. Hecho, pierde cuidado. Corté, liquidé la luz. Y sumida en las tinieblas de la habitación, se ausentó aquella perenne visión de puerta semicerrada y las carcajadas sarcásticas a mis espaldas, dando paso en exclusiva al siseo uniforme de mi inhalación. Si los oyentes persisten en este recorrido hasta el instante presente, sintiéndose enfurecidos, compadeciéndome, e incluso si experimentan desahogo por haber rehusado de un marido ficticio, solicitamos una vez más, dejen su me gusta y se suscriban a la cuenta. Es su benevolencia lo que empuja a más damas en nuestro camino y las reafirma sobre la correcta postura. En la mañana que siguió, me arropé en la chaqueta en pico de mi madre y salí a la calle. Gastada e imperfectamente bordada, me cubría plenamente. Procura que todo lo que hagas honre a tu persona. Al final nunca hay fallos. Mis convicciones residían íntegras. Tal vez renunció. Multitudinaria boda, con mi entrada envuelta de blanco. Mas inicié un recorrido donde nadie más iba a mandar sobre mis propias felicidades. Rememorando lo ocurrido, sentí profundo agradecimiento. A la vigilia previa al caos, la brecha de esa puerta o esos 3 minutos inauditos. En caso contrario, seguramente lo habría pagado durante mi vida terrenal íntegra. Luego de sacar el vestido del apartamento, mis hábitos, lejos de vaciarse, cobraron una magnitud rotunda. Seguramente a partir del momento que arranqué el
nubarrón de una hipotética convivencia obligada. Observé cuán certero y delineado aparecía el futuro que me aguardaba. Era lunes. Entré de lleno a la extensa sala directiva empuñando unos vastos documentos. La estrategia en la que colaboré, retrasada ya un trimestre, constaba como el propósito insignia de la compañía. Solía ceder mi papel estelar a mi exnovio cuando planificábamos nuestro matrimonio, argumentando que lo que era ventajoso para el futuro marido repercutiría para mí. Me arranqué una sonrisa burlona de lo ingenua que fui. El superior al frente hojeó su mesa. Pronunció: Elena, te otorgaremos la palabra en la presentación de hoy. A sus órdenes manifesté sin parpadear. Enfrentándome a las métricas plasmadas sobre el mural lumínico de los gráficos, con mi trabajo reconocí un hábitat reconfortante. Estaba en mi salsa, exenta de postizos arreglos estéticos, careciendo del velo. Era precisa únicamente mi valía. Articulé mis reportes sin trastabillar un segundo. Aclaré el interrogatorio administrativo con resoluciones exactas y un gestor aprobó, constantemente realizando notas. Una vez despachado el suceso, mi supervisor me palmeó las espaldas. Una actuación formidable, me confesó. Me he ajustado. Exclusivamente a mis cometidos dibujé una sonrisa. La pausa del mediodía, compartiendo menú con el grupo, fue asaltada con unas impertinentes declaraciones femeninas. Me dijeron. Balbuceó una de mis compañeras. Me dijeron que últimamente atravesabas momentos de disgusto. Repuse mi cuchara sobre la bandeja, atajándola levemente. No creo calificarlos en disgustos. Tan pronto fui consciente frené los motores antes de que fuera catastrófico. La compañera, por unos momentos inerte, admitió: pararse sin miedo cuando conviene es cosa de personas formidables. Aprendí de antemano que la inmensidad planetaria no siempre se inclina a sancionar severamente. Algunos detectan cuando alguien retoma los hilos y deciden no importunar en demasía. Al crepúsculo Isabel envió este mensaje: todo finalizado, los comprobantes los recibí recién. Este asunto expira enteramente. Sin nerviosismos, pulsé rápidamente. Bien, esa misma franja horaria empleé en llamar al número de una antigua relación maternal. Hacía tiempo sin pronunciarme. Doña Rosa, buenas. Soy Elena. Ay, Elena. Pero chiquilla. Hacía una eternidad. ¿Está todo en su sitio? Así es. Solté. Verá, he llamado con idea de consultarle lo que antaño custodiaba usted acerca de mi madre. Un sigilo. Luego procedió. Precisamente, Elena. Esa taleguita tu madre la acomodó hace mucho. Permanece intacta. A mi garganta acudió un bloque ahogado. Dije un sí apagado. Ese fin de semana enfilé rumbo al área de nuestro antiguo edificio. Era el típico callejón en Madrid en el que me crié. Doña Rosa dispuso la humilde mochila. Dentro contenía retratos borrosos, su libreta y su pequeño documento cerrado. Rememoré de súbito las redacciones de la autora de mis días, aquellas inclinadas letras. El día que te encuentres frente a esto, mi Elena, significa que he dejado de rondarte. Por favor, carece de pena. Exclusivamente demanda mi persona que seas honrada e íntegra contigo. Ahí anclada un inmenso rato, comprendí. Aquellos recados de mi protectora no enseñaban acatamientos. Me exigían decencia para mis huesos. Volviendo, detuve el transporte ante el novísimo inmueble en la calle de San Chinarro, excluido del zapateo de un pretendiente con malas intenciones, únicamente aromatizado a imprimación nueva y con serenidad suprema. Accedí por su salón abierto riendo. A buenas horas sigues teniendo un cobijo. Soliloquio. Irónico. Contacté vía teléfono a mi acompañante de peripecias, a mi amiga Sofía. Me transigiré hacia los nuevos muros este mismo fin de semana. Ah, sí. Totalmente. ¿Repuesta? Superándolo con creces a mis expectativas. Cuenta con un hombro si requieres auxilio para el embalaje. Esa inminente pernocta, con un simple
cubrecama posado en las losas de mi enorme salón de recién comprada adquisición. Observé al techo libre y por primera ocasión entendí. Mi bienestar prescindía de un vínculo conyugal. Se impulsaría dentro de unas 4 tapias desocupadas, habitada por mí misma y mis alas sueltas de presiones. Con las primeras luces, vibró mi móvil de una forma aséptica del banco, reportando un ingreso. Los últimos 4.000 de mi antiguo calvario. Detenida, en mis cavilaciones, un puñado de tiempo, apagué la luminosidad del móvil. Exenta, ya del hilo invisible, sin nada colgando. Sobre el balcón preparé en una taza un buen café atisbando la marcha bulliciosa y mis titubeos del tipo y sí. Cesaron, poseyendo ahora afirmaciones nítidas y sólidas. Probablemente aborté un pomposo desposorio, carente de trajes encandilados. Mi travesía se desenvolvía, sin inclinar el mentón de forma sumisa en pago de falsos abrazos. Eché la ropa, de herencia bordada. Apretujé de una estocada mis llaves de nueva dueña en el engranaje del candado, marcando contundentemente un final a las pasadas temporadas. El inicio aguardaba allá fuera. Instalarme en la reciente localización en el área madrileña de San Chinarro abarcaba mis semanas pasadas. Me fui mimetizando al aire de convivir carente de compañía en amplitudes holgadas. Esa salida solar inundando de un flanco al siguiente. La cristalería amplia, marcando hilos limpios sin distorsiones, carentes de exigentes notificaciones agobiantes, vaciado de preguntas, encubriendo fiscalizaciones. A primeros días me ausentaba un dormir tupido, sin padecer agobios, sino que mi psiquis configuraba pautas aclimatándose al oxígeno nuevo, mas unos pocos de posteriores intentos asimilaba placenteros y rotundos descensos, privada de fantasmas o cuentos con mi vieja puerta abierta en confabulación, cocinando matutinos desayunos, exhalando profundamente, la incesante capital seguía sus revuelos. Empero, a mis adentros yo optaba por la privacidad. La corporación desistió ya con sus cotilleos sobre matrimonios aplazados. Redirigiendo fuerzas en proyectos profesionales, deduje contundentemente la simple lección que dictaba: nadie detendrá al reloj por causa de hecatombes de orden sentimental. En un ocaso, me reclamaron de superiores despachos. Elena, directivos barajan la opción asignarte ramas más potentes. Crecerá la cuota exigida, a su vez, abarcando escaladas notables de prosperar. Mi compostura en posición perfecta a mis oídos. ¿Estarás al nivel? Totalmente. Mi jefe sacó un rictus en señal de triunfo. Confiaba que tú estabas al filo, serías la perfecta opción. Fuera de este cubículo sentí mi pecho martillar. Sin asomos miedosos, sentía una efusividad enorme que durante lustros censuré. Mis antecedentes daban concesión antes al de al lado en estas suculentas plazas. ¿Se sentiría desplazado Javier? Pero hoy fulminé esta inútil problemática. Sofía trajinaba sobre mis paredes ayudando con los clavos para los libreros, cuadros tenues. Entrambas mezclamos la faena. Has volteado rotundamente, ¿eh? Comentó con el destornillador a media asta. ¿Y por qué asomas esas ideas? Andas sin peso, cuchicheó entre carcajadas. Parecías portando el globo, terráqueo a cuestas, por pensar siempre que el agrado ajeno representaba el propio júbilo. Hoy, ¿qué observas? Hoy, creo que la traición a una misma es un craso error que no vas a consentir. Las sentencias en este plano carecían de epílogo argumentativo. En muchas no hay precisión de explayarse. Cerca de un festivo caminé a visitar la placa fúnebre maternal, transpirando ráfagas aireadas. Dispuse mis modestos adornos botánicos conversando pacientemente, despojada de aflicciones llorosas al respecto, conversando en la trivialidad del discurrir, mis oficios, mi vivienda, menús de comida por mí, preparadas. Mami vociferé a Laura, a estas alturas ando estable. Me acarició, al viento aquel roce crepitando las hojas, considerándolo mi dictamen de respuesta favorable.
Regresando detuve los frenos del automóvil, adentrándome al área alimenticia al paso comprando abastecimiento. A las hileras cobrando en las registradoras de la tienda, visualicé de qué forma se dibujaba un rostro placentero desapercibido. En una jornada me hallaba hojeando páginas literarias, atestigué un texto procedente de lo arcano. Elena, mi deseo consistía dictaminar arrepentimientos frente a ti. Frente al parpadeo lo hojeé detenidamente, sin efervescencia encendida por disputas, ni revanchas o compasiones por replicar. Deslicé para su borrado sin la cunta, agria pretensión sádica. Meramente que eximía la etiqueta piadosa del perdón sí, lograba serenarle la moralidad y su conciencia. Hubo lamentos despuntando, rezagados a tales márgenes, exentos de jalonamientos para las reincidencias en mis etapas previas. Mi flamante pasión se centró en las carreras del parque madrileño matutinas. El trajinar deportivo vaciaba los intelectos. Sudorificando en asfalto el sentir físico se constataba, era mi latir. Adueñada de ellos sin fracciones, expropiadas. Estirando en pleno receso, una señora añeja observó: muchacha, habitando esa extensión gigantesca por tu persona, debe reflejarse como formidables talentos río alegremente. Con pretender instruirme en los artes existenciales avanzo lo suficiente. Aprender siempre conforma provechosos triunfos. Mastica toda la tarde los ecos formidables. Divisando los adornos implantados dentro del amplio piso, recabé en cuenta de que lo magnífico consiste que uno esté colmado sin mermar por la injerencia para cuajar con el prójimo. Anoté otra máxima a los pliegues de libretas. Lo consuetudinario no se condena, lo trágico obedece a habitar de forma inalienable sin ser fiel a tus entrañas. Descansé el trazado, acabando de vislumbrar el destello del alumbrado. Por mí adentro asomaba el folio impoluto verídico, con la entrada de las corrientes de diciembre, por esos fríos que empujaban, obligatoriamente en Madrid, al ponerse algún paño al salir. Mi día asimilaba la pauta estricta sin agendas ceñidas a suegros y convivencias postizas que asfixiaban. Atardece, luego del cumplimiento laboral acudí por una típica cantina céntrica, luces opacas a baja melodía acústica. El portátil al brazo y retocando planes de semanales expositivas. Acostumbrado formato hasta que topó conmigo el murmullo asiduo en zonas de la barra. Alzando el rostro. Elena. Aquel permanecía, adelgazado levemente, el gabán oscuro, dubitativo al compás. Me saltó a la sí que sí entraría yo en parálisis. Empero una dosis de indiferencia se implantó. De entrada. Saludos. Quedó estacionado y arrimó un poco la silla, sin propasarse 1 milímetro. Ignoraba divisarte en este ángulo. Ocupo despachos inmediatos, declaré, alterno mis pisadas acá con asiduidad. El halo resultaba exento de incomodidades y a la par despoblado de cálidas acogidas. Figuraba el típico panorama cruzado de extraños que coleccionan rememoraciones conjuntas. Declinó, el contorno del rostro enfocando el oscuro café. Pienso en lo atrás con remordimientos. Imploro dispensar aquellas torpezas mías. Carente en escudos, blindando para ti y dejando la deriva en la crecida. Pausé a contemplar. Ya no, tasando las benevolencias para disculpar, dictaminando un nivel mayor, resonaban todavía aquellos aullidos tristes en mi alma. Javier, invocar un lamento conforma tu decisión legítima. El atendimiento y acogida a su postulación rige como facultad inherente a la mía. No pretendo retornar para emparejamientos. Desglosarlo me asfixiaba el fuero. Captado declaré con afirmación, tus frases las poseo interiorizadas y escuchadas. Percibí la en ausencia por acaparar justificaciones de pies y manos. El decaimiento amoroso no perece porque el eros desfallezca, sino caducadas sus vigencias que acreditan creencias lícitas por apostar ciegamente. Dejando mis bártulos atrás, alzó su frente y declaró con angustia: atesoras, actualmente tu dicha, mi titubeo ínfimo por asentar. Resisto excelentemente, por los senderos, basta para colmar mis carencias afectivas. Ambos prescindimos, ahondando la plática de retales añejos.
Yo enfilé marchas carentes de ruegos por retener las pasadas brisas. Pisé firme sobre veredas sintiendo mis chalecos, cerrados abrazándome e impidiendo fríos al alma. Sofía incitó, con motivo del calendario libre, a una sala para una galería ilustrativa humana, escenificada, aquella mujer cincuentona, sin comensales ingiriendo bocado. ¿Tiemblas a quedar, sin acompañante en la andadura de los años? Insistió de repente la amiga de fatigas. Negué de frentes. Miedo atesoro a traicionar con sendas fraudulentas que no me avalen. Esa idéntica velada, repasando los capítulos rememorativos en libretos asidos y vacilantes, vi que había adquirido frases robustecidas. Tracé, las fronteras actúan forjando el arraigo del individuo a sus confines. A la consiguiente jornada, recibiendo comunicados para escalar las metas encomendadas y cargos con apabullantes agobios en lides mercantiles, no vi el espanto. Atendí, mi móvil, a las súplicas de mi consejera legal. Elena, carpetazo al conflicto, pasado, resopló Isabel. Oye cómo han mutado mis sonidos de entonación, ¿verdad? Sin ninguna duda asoman como los que ostentan márgenes con su espacio territorial marcado frente al enemigo. La incipiente anualidad despidió de la psique aquella pesadilla formulada a base de los ¿por qué? Corriendo por el retiro en mis distancias, el cuerpo sudado, vislumbraba. Esa pesadilla jamás repara el tránsito delantero, sino qué manera, transitar. Inmersa en corporativos trasiegos, asumiendo los frentes decisivos con rotundidad impávida de líder, caí rendida sobre los paños, pero sin mermar por aflicciones erráticas, mermadas en el avance firme y conciso. Tras finiquitar la negociación, el tutor sentenció: Elena, reconozco que tu actitud de anteriores meses me impediría esta confianza. Y a estas fases, ¿qué aprecia usted? Que dispongo de plena placidez encomendándote todo, sin buscar de las palmas de alientos de las gentes. Es por asimilar los cierres con añejos miedos. En un rural escape con Sofía, fuimos a pasear por los lares de un villorrio contiguo. Contemplando sembrados, la charla volaba. ¿Sospechas que desposar se anula de tu futuro? Cierto, mas poseo pánico si mis compromisos no fuesen puros, replicaba. En la oscuridad consumíamos infusiones, bebiendo y conversando planes terrenales y apetitos. Comprobé de una la evidencia que lo glorioso reside al amparo libre, eximiendo las huidas frente a tu estirpe de pensamientos. Posteriormente a retornar a Madrid, cursaron un email asistiendo al adiestramiento empresarial a Barcelona. Mis respuestas se plasmaron sin vacilaciones de 5 instantes, como acostumbraba, sopesando los peros. Abrí fronteras compartiendo conocimientos junto a exitosas compañeras y asimilé un trayecto formidable. Compartí manjares frente a una de ellas que increpó con miedos de celibato: temo a obrar o mal, antes del abandono corporal. Acerté a las etapas por eximir lastimosas súplicas. Mensual reservaba unas cuantas veladas abstemias de nexos telemáticos para amasar, preparar lectura. Redacté por libreta, yo suplicaba a terceros, postulando peticiones a mis adentros. Actualmente postulé el trono a mí misma. Mi celular advirtió con ofrecimientos de una relación aparente para concertar en pareja que me ofertó alguien allegado a mi círculo, y agradecida, rehusé calmadamente, posponiendo cualquier enchufe a un romance sin fundamento. No me obligo al cerrojazo sentimental, pero no fuerzo el umbral impuesta de congoja. Un pavor a transitar apartada de manos ajenas no puede coaccionarme. Yo aguardé por la figura especular, donde el reflejo sin resplandor, sin tristezas. Tú aguantas estupendamente, Elena. Aquella primavera transitaba como seda fina que, careciendo de grandes revoluciones, instalaba un clima manso igual a los pozos una vez remite la precipitación, ajenos de torbellinos de irresolubles interrogantes que forcejeaban y desequilibraban el terreno con memorias canceladas. El amanecer primaveral, cálido al despuntar mis ventanales con atuendos pulcros, tejiendo arreglos a los visos reflejados a la cristalera, mi cara enmarcada que con pulcra determinación observaba. Lo bordaste perfectamente, me otorgué como si
se dictaminara un refrendo postrero, pero necesario en no claudicar a la historia. Adversidad. Plagada por encomendadas funciones, la junta me apremiaba hasta horas de alta madrugada. Una exhalación gozosa despegaba de quien conocía su rumbear. Al futuro, la noche mis supervisores propusieron. ¿Tanteaste la ocupación a altos rangos en esta zona corporativa? En el terreno mental me he quedado, absorta por no darle una vuelta. Hazme el ruego de repasarlo. Sugiero su sopeso. Me asaltó el destello no de egolatrías al cielo, sino que divisé que ponderaban meramente al mérito libre de ser aderezado al marco de ser una consorte y nuera obediente. Elaborando un caldo gustoso como cena, vi estampas en mi archivo telefónico que hace una eternidad rehusé escudriñar por remordimientos. Hoy las visualizo eximiendo el puñal doliente. Agradezco sus presencias pedagógicas salvándome del atolladero. Competí a las pistas trotadoras populares junto al pelotón benéfico, corredoras, intercambiando alientos. Un corro por puro agrado, en cadencia pareja a las pisadas. El organismo y las células atestiguaban, eres tu propio cimiento no subarrendable a extraños. En charlas del receso posterior, nadie increpó del estatus legal con un juzgado matrimonial, ni inmiscuirse en pasados, conversando planes menores que dictaban. Al despojarnos de las rotulaciones que asigamos, se extinguen los prejuicios. Desembocaba aire fresco a mis ventanas al anochecer, repasando librillos atestados al compás de el hito del demostrar caduca, cuando asimila sin estridencias las certidumbres. En el hogar con mi confidente amiga, devorando delicias. ¿Te muerden los lamentos del error? Exclamó muy leve. Un largo reposo mi respuesta fluyó y exclamé. Solamente de la injuria desconfiando, mis valores. Carente del pavor de ser sustraídos el amado vínculos parentales. Me estremezco a extraviar mi esencias de ser humano. Ambas entrechocamos con el estaño refrigerado asumiendo un consenso. Esa madrugada solitaria, sentada el amarillo de la luminaria acoplado a la parte superior, divisé el tránsito para clausurar ciclos, pero carente de extirpar el mal para darle digno lugar al pasado rememorativo. Todos mis menajes elegidos para conformar los cimientos a este habitáculo, sin estar inmaculadamente pertrechados a los ojos extraños, son las voluntades donde decidí asentarme. Las sonrisas, frente al cristal apacibles con bravura excepcional. Perdístelos, o miedos a enfrentar, durmiendo sin portar temblores. Una estación dócil sin sismos. Los pálpitos apacibles sin forzar dictaminaron el anhelo del refugio que suplía toda pomposidad fiestera del ser emparejada. De mañana a domingos me asomaba admirando los callejeros trajinando su rumbo, y obvié de mis psiques todas las coacciones nupciales en ruinas que mi celular no pitó por avisos bancarios. Las congojas resultan en las actuales épocas cifras para saldar. Mi adquisición en comercios con tenderos afables del plato preferente como un salmorejo o un buen potaje esmerado en mi vivienda. Sola con semejantes preparativos tan excelsos, ¿sabe que el placer personal saboreando merece esmeros? Entiende con mi respuesta franca y despojada la lealtad a dispensarme afectos personales antes del prójimo. A las tardes obtuve ratificadas asunciones al nivel administrativo encumbrado, asentimientos que confirmaron la firmeza rechazar embestidas del despeñadero. Puse plantas adornando con margaritas sobre la lápida maternal, mi plática. Me omitieron ser consorte nupcial, asimilé un existir virtuoso. Nada empañó sin quejas mis lamentos. A mis adentros vislumbró mi madrecita, dando el aprobado con inclinación craneal. La chaqueta rememoró la noche fría, dando paso de vuelta al asfalto de las calzadas que de omitir el viraje hubiera tropezado de cara. Vestida frente al armario con esa prenda sin bordados profesionales, ni simétricos con tonalidades apasteladas, me topé a mí, sombra en espejos, entera, libre del mal. El alumbrado de calles refulgiendo el habitáculo con ventanas apagadas extinguió todos los lamentos de ¿qué ocurriría? ¿Sí?
ya que el manuscrito que estoy redactando rebosa por completo las virtudes. Reclamo a esas damas de símil transitar premaritales del aprieto y sus miedos, del sosiego que las fustigaban ante un altar y los juicios que las descalificaban frente a sociedades. Suspender los matrimonios nunca dictamina hecatombes. El desastre resulta menguarse y atenuar el alma a medida por ser dóciles y moldeados para otras personalidades. La lección principal de todas, las epopeyas de estos márgenes dictamina una economía, psique independiente con blindaje. Quien anhela su corazón, puramente excluye tu entidad, viéndola como pertenencia material, y tus ofrendas de cortesía y afecto nunca son pleitesía, servil. Si resuelves ser íntegra e inviolable, careces de desvanecimiento si alguien ajeno se extingue si sus calidades desmerecen tu ser. Frenar al compás, propicio asume los peldaños al éxito rotundo. Muchas gracias a los oyentes que prestaron su atención a este relato. Si creen y opinan con este valor, den sus réplicas publicadas para dotar perspectivas al poder selectivo del prójimo en orientar las directrices justas a nuestra humanidad y mujeres. Les aguardo en relatos contiguos.